Bienvenidos a una nueva edición de la pieza del mes del MUPAC en su versión online. Esperamos pronto, si la evolución de la pandemia es favorable, volver a las charlas presenciales, pero de momento tenemos que mantener este formato online que nos permite, por otro lado, pues, llegar también a un número grande de espectadores que no tienen necesariamente que venir a nuestros locales. Bien, hoy vamos a hablar de una pieza aparentemente humilde. Es una olla procedente del yacimiento romano de Julióbriga, en Retortillo, ya en Cantabria, pero en la zona del Valle del Ebro, y es una olla que tiene en la zona del borde tiene un grafito. Esta marca, aparentemente anodina, sin embargo, es muy interesante y de hecho, en los estudios de las cerámicas comunes romanas, por la cerámica de la vajilla que servía para cocinar y para conservar los alimentos en la despensa o incluso a veces para servir la mesa, a pesar de su carácter aparentemente humilde, nos da muchísima información sobre diferentes aspectos de la época romana en Cantabria. Por ejemplo, nos habla de los modos de producción de esta cerámica, también de su decoración, nos habla también de las redes de intercambio que se establecieron en esta época entre diferentes regiones, o también sobre los contactos y las influencias culturales entre unas y otras regiones en esta época. De todo ello nos va a hablar la especialista de este mes, que es Ana Martínez Salcedo, arqueóloga profesional y doctora en Historia por la Universidad de Deusto, con una tesis precisamente dedicada a la cerámica común romana en el País Vasco. Es además doctora en Historia del Arte con la especialidad en Museología y ha sido presidenta de la Asociación Española de Estudios de Cerámica Antigua. Saludos a todos. La olla con grafito de Julióbriga, pieza del mes del MUPAC sobre la que se centra esta pequeña charla, fue recuperada en el transcurso de las intervenciones arqueológicas dirigidas por el profesor Iglesias en el año 2002. Procede de la zona exterior de un taller de forja próxima al área del foro de la ciudad y se localizó en un contexto de relleno formado tras el abandono del edificio, en el que se excavaron después varias sepulturas en época medieval. Esta pieza pertenece a una familia cerámica conocida desde hace unos años con el acrónimo ACTA, reducción de la expresión de difusión aquitano-tarraconense, pero a la que también otros investigadores denominan como COTAC, cerámicas comunes tarraconense-aquitanas. Estas cerámicas se caracterizan por ser piezas fabricadas a mano con la ayuda de un torno lento, lo que deja su reflejo en unas paredes de grosor irregular. Han sido sometidas a cocciones en hornos primitivos, sin separación de cámaras y por lo tanto sin una correcta regulación de la atmósfera de cocción, lo que se traduce en general en una coloración irregular de sus superficies. Su repertorio formal lo constituyen platos, cuencos o escudillas troncocónicos, platos trípodes, tapaderas, ollas y jarras, siendo sin duda los perfiles de olla los más frecuentes, en especial los de los tipos 701, 701A de su clasificación, tipo al que pertenece la pieza de Julióbriga. En el caso de las ollas y de ciertas escudillas, la parte superior del borde y las paredes muestran un tratamiento de superficie mediante la técnica del peinado que deja una serie de incisiones, en general poco profundas, realizadas con la pasta aún fresca, es decir, sin haber sido sometidas todavía al proceso de cocción, mediante el empleo de un instrumento con púas de madera, metal, hueso u otros posibles materiales. Las primeras referencias a estas cerámicas figuran en las publicaciones de los años 50 de la doctora Mezquiriz, quien las identifica por primera vez en las excavaciones de la villa de Liedera y de la ciudad de Pompaelo, denominándolas como cerámica local, por considerar que son producciones artesanales para un uso doméstico sin el carácter de un objeto que pueda ser sujeto a un intercambio comercial. A ella también se le debe un primer ensayo de clasificación tipológica, sugiriendo, por su parte, buscar los antecedentes de estas cerámicas en la facies prehistórica. El avance de las investigaciones sobre estas producciones en los años 80 y 90 del siglo XX puso de manifiesto tres hechos importantes. En primer lugar, que estas producciones tenían una distribución espacial que excedía los límites locales, en especial las ollas de borde vuelto plano de los tipos 701 y 701A, conocidas en un área geográfica que comprende el suroeste francés, la vertiente cantábrica peninsular y el valle medio del Ebro. Por otro lado, que su presencia en los yacimientos del área del Cantábrico Oriental era muy abultada, constituyendo un porcentaje elevado de las cerámicas utilizadas en ellos a lo largo de toda la etapa imperial.
Y por último, que el estudio de los contextos arqueológicos permitía reconocer una evolución formal de los principales tipos a lo largo de los siglos I al V después de Cristo. Todo ello conducía a hacerse algunas preguntas. ¿Por qué estas ollas toscas, de factura rudimentaria, en apariencia de uso culinario y ancladas en una tradición cerámica del mundo prerromano, tuvieron tanto éxito comercial y durante tan largo espacio de tiempo? A partir de ello, también se plantean otras dos cuestiones importantes. ¿Proceden de un único centro de fabricación o de varios? ¿Se distribuyen por su valor intrínseco o como recipientes de cocina, que es lo que aparentemente son, o también por el contenido que pudiera transportarse en ellas? En el intento de buscar respuestas para la primera cuestión se encuentra la realización de una serie de estudios arqueométricos cuyos resultados indican que estas fabricaciones tuvieron su origen en el entorno suraquitano, siendo herederas de una tradición cerámica protohistórica regional. Así, desde una producción eminentemente artesanal, con una difusión restringida, se produciría una amplia distribución de estas cerámicas, sobre todo de las ollas 701 y 701A, que parecen ser fruto de diversos talleres situados en el área pirenaica occidental, con un gran éxito comercial durante el Alto y el Bajo Imperio. En el origen de la segunda pregunta está el reconocimiento, en los bordes de algunas de estas ollas, de grafitos realizados antes de la cocción de las piezas con diferentes signos. Los más frecuentes, el que representa un posible numeral, 5, o quizá también una letra, U o A, y también otro signo, una X o tal vez un 10. En el año 1995, junto a Miquel Unzueta, enunciamos la hipótesis del posible uso primario de estos recipientes como envases para algún tipo de conserva. Entre las diversas interpretaciones dadas al significado de estos graffiti, se entendió que podían hacer referencia quizá al contenido, al peso, al volumen del recipiente, pero el empleo de un mismo signo en ollas de diferente tamaño, así como la ubicación de los grafitos en zonas invisibles una vez las piezas estuvieran cerradas, hacían inviables estas explicaciones. La más plausible a día de hoy sería la de considerar las contramarcas de Alfar, como veremos a continuación. Los resultados de los análisis petrográficos de estas piezas señaladas con signos en los bordes apuntan dentro de la región suraquitana a la cuenca del río Adur como lugar de origen. ¿Cómo debemos interpretar los signos, estos dos signos, el 5, una posible U o A, y el signo 10 o X, como numerales o como letras? La presencia de signos similares es conocida entre los materiales constructivos cerámicos de época romana en diversos lugares. En concreto, en Gran Bretaña y en Francia, los investigadores Saglier y Bagat han interpretado estos graffiti de las dos maneras, pudiendo uno de ellos piensa que podría tratarse de numerales y el otro de letras, pero en cualquier caso ambos están de acuerdo en considerarlos como elementos de cómputo dentro del taller. Pero además de estos dos signos muy repetidos, en las cerámicas acta también han sido reconocidos otros. Es el caso de la A, de una doble U o 5 o doble A, de una posible M, de un trazo único, con quizá un numeral, 1 o una letra, y una H, una S, así como la asociación de letras formando una sílaba, ti. Este grafito ha sido documentado al menos en 3 ocasiones y, en nuestra opinión, debería leerse como una abreviatura onomástica, tal vez el nombre de Tiberius. Como decíamos, la explicación más razonable es entenderlas como señales o firmas de alfarero. Así, el artesano, sin necesidad de marcar todos los recipientes, dejaría señalados con su firma lotes de piezas, bien para contabilizarlos, bien como identificadores de las cerámicas que lleve a cocer a un horno comunitario, para poder diferenciarlas de las manufacturadas por otros operarios. A nuestro juicio, ambas explicaciones, la del elemento de cómputo o de la firma de alfarero, no tendrían tampoco por qué ser excluyentes. La creación del tipo 701 y su difusión a ambos lados del Pirineo se produce, como indica François Guéchin, a partir de época Flavia. Hasta entonces, la producción de estas cerámicas en Aquitania debió estar vinculada al ámbito doméstico y, como decíamos, a un circuito, en todo caso, comercial restringido.
cabe pensar en que la presencia de estos grafitis sería un reflejo de un cambio en el modo de producción de las cerámicas y de la introducción de una nueva organización del trabajo. ¿Por qué motivo? Podría considerarse que el aumento de la propagación de estas ollas estaría ligado al despegue de la producción y comercialización del contenido transportado en ellas. A favor de esta hipótesis está la existencia de paralelos funcionales en recipientes de características culturales y técnicas similares a las de las cerámicas acta en otras regiones del imperio. Es el caso de los vasos Auerberg, estudiados por Donat Flügel y Schindler Kaudelka, que indican una producción y una difusión por el sur de Austria, la región de Baviera, Eslovenia occidental y la Italia nororiental. En el caso de las fábricas de estas cerámicas Auerberg, los estudios arqueométricos revelan el empleo de ollas para conservar y comercializar ciertos productos. Entre las hipótesis más probables es que consideran estos autores un contenido de carne de ovicaprino, bien desecada, ahumada o conservada en grasa, o quizá también de sebo para la iluminación. Curiosamente, el punto de partida para ambos procesos de expansión, el de las cerámicas Auerberg y el de las ollas acta, coincide con el periodo de la dinastía Flavia. Por lo que respecta a Hispania, la política integradora de Vespasiano, a través de la concesión del Ius Lati, se tradujo en un desarrollo económico y social que resulta muy notable en las tierras del norte peninsular. Los núcleos de poblamiento tienden a crecer y a reorganizarse. El ejemplo más relevante por lo que respecta al área del Cantábrico Oriental es la promoción del Portus Amanum como colonia Flavio-Briga, donde hoy se sitúa Castro Urdiales, y que repercutirá en el impulso de todos aquellos núcleos de poblamiento situados en su entorno. Estos establecimientos, muchos de ellos situados en el litoral, estarán estrechamente vinculados con la vía maris, la vía marítima, que a través de la navegación de cabotaje a través del mar Cantábrico serán importantes demandantes de bienes de consumo procedentes de la región de Aquitania. A su vez, funcionarán como puntos de redistribución de estos productos hacia las tierras del interior, como sucedería con la pieza de Giulio Briga que estamos tratando. La investigación sobre estas producciones continúa abierta. De las respuestas a algunos de los interrogantes planteados surgen nuevas preguntas y de manera inmediata confiamos en poder revelar los resultados de una serie de análisis de residuos de estos recipientes procedentes de yacimientos de Vizcaya y Guipúzcoa que podemos o queremos ver publicados en breve y avanzar así en el conocimiento de los elementos comercializados o consumidos en estos recipientes. También se plantea la necesidad de progresar en el reconocimiento de los vínculos entre grafitis y talleres, y así como poder establecer valoraciones en torno a la procedencia y a la organización de la producción a lo largo de toda la etapa imperial. Para terminar, quisiera subrayar que los resultados obtenidos en el estudio de estas cerámicas son producto de la contribución a lo largo de más de medio siglo de distintos equipos de investigación, desde los primeros ensayos de clasificación de María Ángeles Mezquiriz, a los trabajos de Carmen Aguaroz y Pilar Lapuente, a los de François Guessin, a los de los equipos formados también por Guessin, Maite Izquierdo y Fabián Convertini, a los estudios en el área asturiana que hicieron en su momento Carmen Fernández Ochoa y Mar Zarzalejos, y de manera más intensa en los últimos años de los trabajos del grupo de estudio formado por Milagros Esteban, Ana Martínez Salcedo, Luis Ángel Ortega, Ainhoa Alonso Lazábal, Maite Izquierdo, François Guessin y Maricruz Zuluaga. Así es como, dentro de la colaboración interdisciplinar y la comunicación entre equipos de investigación, ha sido posible avanzar en el reconocimiento del papel que estas humildes cerámicas jugaron en la dinámica productiva, comercial y cultural que se establece entre las regiones del Cantábrico, el Pirineo occidental y el Valle Medio del Ebro a lo largo de toda la etapa imperial. Muchas gracias.